estuve en peligro, me salvaste de morir. En la oscuridad, que luz brilló en mí. Y yo me he dado cuenta que nunca estuve solo, que tu mano siempre me ha ayudado a salir. Tú eres el alfarero, que en tus manos tú me formaste. Tú eres el alfarero, que en tus manos tú me formaste. ¿A dónde iría yo separado de tu amor? Si solamente tú tienes vida para mí. ¿A dónde iría yo separado de tu amor? Si solamente tú tienes vida para mí. Tú eres mi alfarero. Una de las canciones que creo yo me va a marcar para siempre es Mi Alfarero. Porque cada vez que subo a una plataforma le digo, Señor, si estoy aquí es por ti. Quiero empezar este testimonio dándole la gloria a Dios, porque creo yo todo empezó en el vientre de mamá. Cuando yo nací, mi abuelita me comentaba que las ollas de la casa se cayeron al suelo, de pronto se escuchaba mucho ruido. Y mi abuelita dijo, wow, viene alguien que va a hacer mucho ruido, alguien que está diseñado para cosas grandes. Y eso lo dijo mi abuelita aún cuando ya estaba en la maternidad. Cuando yo nací me pusieron John, y muchos dicen, me pusieron John por llorón. Pero lo curioso es que quizás así fue, a la edad de 8, 7, 9, 10, 11, 12, hasta los 15 o 16 años que recuerde, llevaba una vida de lágrimas intensas, oraciones largas, oraciones que duraban semanas, horas, madrugadas. En el lugar donde yo vivía, La Victoria, había un mural de piedra en donde todas las madrugadas, eso de las 3, 4 me levantaba, siempre miraba al cielo y decía, Señor, gracias por salvarme. ¿Habrá algo que quieras hacer conmigo? Desde mi casa se podía ver todo Lima. Y yo decía, Lima, prepárate porque pronto vas a escuchar a este adorador. Decía siempre así. Y me ponía a cantar al Señor. Recuerdo que en todos esos años siempre viví marcado con una experiencia que quiero contar. Esa experiencia creo que yo, si bien no recuerdo, fue el año 1996. Creo que fue comienzos de enero, si no me equivoco, pero no tengo una fecha exacta. Y recuerdo que yo, muy travieso, estaba queriendo ayudar a mi papá en lo que es la construcción de la casa ahí arriba. Calculo unos 1000 metros por lo menos de profundidad en esa montaña donde vivíamos nosotros. Ahora en un asentamiento humano llamado El Pino, La Victoria. Y
cuando mi papá me dijo, hijo, tráeme agua del cilindro, un cilindro de metal, yo me empiné para poder sacar agua porque el agua ya quedaba al fondo. Entonces, en esas que me empino, pues me meto de cabeza y me asusté de pronto porque el cilindro empezó a rodar. Rodaba y rodaba y yo decía, Dios mío, ¿dónde voy a ir a parar? Solamente tragaba agua. Me acuerdo que de pronto sentí como si me hubiesen golpeado en la cabeza y todo blanco. Sentí que alguien me cargó, me sacó. Creo que de tantos golpes en la cabeza, recuerdo que solo desperté con toda mi familia rodeándome, mirándome de pena. Quizás habrán pensado que me habré muerto. Es ahí donde me cuentan y me dicen, hijo, el cilindro cayó hasta lo último en las faldas de la montaña, entonces las faldas del cerro. Y cuando al día siguiente fuimos a ver cómo quedó el cilindro, quedó hecho trizas. O sea, un cilindro hecho de metal quedó sin trizas. Y yo dije, Dios mío, wow, yo creo que no lo podía creer. Mi papá había saltado unos 2 metros o 3 para poder adelantarse al cilindro que ya empezaba a rodar. Y hizo prácticamente un acto de valiente, como que arriesgando su propia vida para salvarme, ¿no? Es por eso que ahí es donde siempre me recuerdo yo cada vez que oro al Señor y le digo gracias por salvarme, sé que hay algo que tú tienes para mí. Es por eso que le dije, cuando estuve en peligro me salvaste de morir. Cuando estaba en la oscuridad, tu luz brilló en mí. Y hoy me he dado cuenta que nunca estuve solo, que tu mano siempre me ha ayudado a salir. Sentí en esa mañana al despertar que Dios me había salvado. Sentí en esa mañana que su luz había llegado a mí. Sentí en esa mañana que sus brazos estaban ahí para mí. Entonces por eso es que le dije, te rindo toda mi adoración y mi alabanza para ti, mi alfarero. En ese año nació, creo yo, una manera distinta de expresarme a Dios a través de los cánticos, de la alabanza y sobre todo un corazón lleno de gratitud. Creo yo que el código de un adorador es vivir todos los días agradecidos a Dios por ese milagro que Él ha hecho en tu vida. Mientras haya gratitud, yo creo que habrá miles y miles de formas de adorar al Rey de Reyes y Señores, señores. Yo quiero dejarlo que escuchen esta hermosa adoración. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy.
En el año 98 pasó algo que me direccionó. Un hermano de la iglesia vino trayendo un pequeño teclado que tenía él que, y me empezó a enseñar. Yo estaba muy entusiasmado, la verdad, por aprender a tocar el teclado. Bueno, muy aparte de lo que yo había ya practicado. Siempre iba a la iglesia y quería tocar el teclado, el piano de los hermanos, de los ministros de alabanzas que estaban ahí, ¿verdad? Y de pronto como que miraba las caras serias, como quien dice, sale ahí, pues, ¿qué haces con mi teclado? ¿Qué vas a hacer tú con mi teclado? Y tan solamente con los ojos yo me retiré y decidí a no tocar más sus instrumentos. Hasta que vino este hermano con su teclado y me enseñó. Estuve cantando algunas canciones, me enseñó una canción y me apasioné por tocar el teclado. Me emocionaba más que cualquier otra cosa el tocar el teclado, poder sacar esa combinación de melodías y poder sacar una canción, cantarla. Desde ya entendí que ese era mi llamado, porque me apasionaba, me gustaba. Entonces yo esperaba que el hermano viniera la próxima semana como habíamos quedado para poder seguir tocando el teclado. Pero pasó algo, el hermano nunca más vino. Yo lo esperé toda la tarde hasta que cuando bajamos a la iglesia no lo vimos llegar, preguntamos por él y nos dijeron que él estaba en el hospital. Entonces me chocó porque era un niño, me resentía de cualquier cosa. Dije, wow, ya no tendré teclado hasta que ya no tendré mis clases de teclado. Pero fuimos a verlo. No nos permitieron, bueno, a mí como era muy pequeño, llegar hasta él. Pero mis papás me comentaron que estaba en el hospital ya muy crítico su estado. Le había dado tuberculosis avanzada, le habían detectado esta enfermedad. Yo me puse a llorar porque le dije, Señor, no es justo, yo justo estoy emocionado para poder tocar el teclado y de pronto se enferma este hombre que me va a enseñar y no sería justo que te lo lleves. Oraba. Y ahí es donde quizás entré en un poco de rebeldía porque días más tarde este hombre partió a la presencia del Señor. Yo me resigné, hermano, me frustré mucho porque Dios no te conteste una oración muchas veces como que alguien te dice, no, revélate, mira que Dios no te escucha, y fíjate que yo sentía eso. Ya no iba a la iglesia para orar, ayunar o vigilar, comprometerme con la iglesia. Iba a la iglesia para jugar fútbol. Todas las noches cuando terminaba o antes de terminar el culto siempre salía a jugar fútbol. Era mi pasión. El fútbol se había convertido en un refugio para mí. Entonces yo había dejado ya los sueños de tocar el teclado por esa frustración de haber perdido a mi maestro. Entonces pasó un año en donde yo me sentía triste, como que algo me faltara, como que el fútbol no lo era todo. Cuando llegó el aniversario de la iglesia, vinieron grupos de alabanza. Para entonces, en aquel año 99, y me acerqué al teclado para preguntarle al hermano qué serie es o cómo es, si podría darme clases. Y yo diciéndole que me dé clases, yo no tenía ni un centavo para pagarle. Entonces el líder de alabanza me dijo a mí, bueno, el teclado es un Yamaha y si quieres aprender, pues lo más importante es que tú vayas a una escuela, pero por el momento te diré que esto lo hacen más los mayores, ¿no? Cuando ya tengas edad vas a tener responsabilidad para la alabanza, para esto.
bueno, lo tomé con agrado lo que él me dijo, pero cuando él se fue a sentar, yo quise tocar un poco del teclado de él. Entonces él a la distancia, de manera abrupta, vino y me dijo, deja el teclado, déjalo descansar, no lo toques, lo puedes malograr, lo puedes dañar. Y me dijo de un tono muy fuerte, creo, tú me vas a pagar si se rompe, tú me vas a pagar. Entonces como que me resentí otra vez. Creí que nadie me iba a enseñar a tocar a la perfección el teclado. Esa misma noche recuerdo que estuve muy cansado, eso de las 10, 11 y me dormí. Y al día siguiente le cuento el sueño que tuve a mi mamá. Y le dije, mamá, algo pasó en mis sueños. Y mi mamá me dijo, ¿qué pasó, hijo? Soñé que en mis sueños me daban notas. Había un ángel como que, bueno, le decía ángel a las personas que con vestidos blancos en mi sueño y me ponía mis dedos así y estos son estas notas y estos son estas notas. Veía figuras de notas que yo no entendía. Bueno, ahora puedo entenderlo quizás, pero no entendía. Pero me dijo, tu mano será así, tu mano será así. Y hasta ahora creo que ni yo me lo creo ese sueño que tuve. Mi mamá se entusiasmó, anotó mi sueño en una hoja y inmediatamente consultó con mi papá para comprarme un teclado de a pilas. Recuerdo que el teclado que quería estaba a 45 soles, es por lo menos unos 12 o 13 dólares. Mi mamá juntaba de sol en sol hasta llegar a fin de año. En el año 2000, creo yo, o 2001, ya tenía mi teclado. Me vino con un micrófono incorporado. Y podía pues tocar la mano derecha y la izquierda. Y la izquierda pues empecé a agarrar las notas. ¿Será así? ¿Como en mi sueño? Recuerdo mis primeras canciones ahí y concordaban. Era impresionante, lo que yo había soñado era lo que realmente era. Y me fui a orar al altar que mi papá había levantado en el segundo piso. Y ahí es donde yo me puse a orar y dije, Señor, enséñame tú, enséñame tú, enséñame tú. Y fue una experiencia sobrenatural porque seguí soñando que me enseñaban a tocar el teclado. Y hasta el día de hoy me preguntan, hermano John, ¿quién te enseñó a tocar el teclado? Aunque usted no lo crea, hermano, nadie me enseñó. A través de sueños el Espíritu Santo vino. Entonces sí hubo alguien, ¿verdad? El Espíritu Santo me enseñó a tocar el teclado. Y realmente esa fecha le di con todo al teclado. A partir del año 2002 en adelante, ya estaba enseñando a tocar el teclado de manera empírica. Solo que del 2002 en adelante, quizás los 3 años consecutivos, pasaba los momentos más tristes de mi infancia, de mi historia. Vivía soñando en que Dios algún día me levantaría y podría ser el sostén de la familia, ya que por casi 3 años consecutivos iba con el mismo zapato, con la misma camisa del colegio. Vivíamos en una casa hecha de esteras y luego de eso pudimos comprar con esfuerzo y con un convenio con el Estado, pudimos levantar la techada de la casa. Pero no lo era todo, nos faltaba a veces para comer, a veces comíamos, a veces no, a veces sí. Decidí con mi hermano irnos a trabajar al frente de nuestra casa. Hay un mercado que a las 3, 4 de la madrugada nos ofrecían un trabajo y era de frutas. Entonces nosotros seleccionábamos las frutas y trabajábamos. Veníamos como que emocionados porque nos daban 5 soles, 6 soles por unas 2 o 3 horas de trabajo. Y llevábamos caldo de gallina para la casa. Eso para nosotros era wow, ¿no? Enseñarnos a ser responsables de muy chiquitos. No contentos con eso, le decíamos a nuestra abuelita que nos consiguiera trabajo. Y personalmente yo busqué trabajo y encontré trabajo como limpiador de casas, ¿no? Acuerdo que
Mi abuelita me dijo, no quedes mal con mi cliente porque él es una persona que tiene mucho dinero, si tú te portas bien te va a dar una buena propina. Y yo fui, agarré y me compré mi escobilla, un trapeador y me acuerdo que el señor me dijo, ok muchachos, hoy día van a limpiar esta parte, toda mi escalera. Si me limpian toda mi escalera les voy a dar 10 soles. Entonces para mí pues era, wow, emocionante, 10 soles. Hemos vivido trabajando, juntando ese dinero para comprarnos un regalo en Navidad. Todas las Navidades nos íbamos al centro de Lima para saber lo novedoso que había en juegos de video, bicicletas, muchas cosas que quizás hemos vivido solamente detrás de la vitrina, solo codiciando esas cosas que nunca pudimos tener. La verdad es que me sentí muy alegre cuando nos pagaron esos primeros 12, 10 soles por limpiar las escaleras, casi 3 pisos hacerla. Entonces, cuando el Señor le dijo a mi abuelita, no queremos más el trabajo de tu nieto, yo me frustré y me sentí mal. Dije, ahora, ¿cómo hago? Me falta poco para comprarme esta cosa que quiero comprarme yo, con mi hermano trabajando para poder tener ese regalo que quizás papá no te podía dar o mamá no te podía dar. Y nos metimos a trabajar buscando en los basureros las frutas quizás que botaban por casualidad buenas. Entonces yo me metía al basurero rebuscando, ahí encontrando las mejores frutas para poder ponerlas en un cajón o en una bolsa y poder venderlas. Pero nosotros felices, llegaba la noche, íbamos a los cultos, le agradecíamos a Dios por ese tiempo. Solo que ya nos habíamos apartado. Quizás no nos metíamos a diario a la iglesia, porque yo daba mis especiales. Y aquí viene una historia que quizás va a ayudar a muchos ministros. Yo iba a la iglesia después de haber ganado todo ese dinero ahí en el mercado de fruta, y en eso dicen, el día sábado hay una vigilia y vamos a escuchar, a ver cómo se preparan los jóvenes y todo. Escuchaba esa habladuría. Entonces dije, bueno, yo voy a cantar, voy a dar mi especial, decía yo. Llegó la vigilia, todos daban sus especiales y yo estaba ahí para dar mi especial. Y recuerdo que yo cantaba, wow, mi voz era más o menos así como que medio raro, ¿no? Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Entonces, como que rompí el tímpano de cualquiera, ¿verdad? Entonces, pero lo hacía de corazón, ¿eh? Las hermanas decían que yo tenía la voz más fuerte. No por algo me callaban en la hora de la oración, fíjese. Mi mamá, mi papá son testigos de que cuando estábamos en la iglesia y orábamos, yo clamaba al Señor, porque la Biblia decía, ¿no? Clamar, voz en cuello. Entonces yo me la tomé a pecho. Y yo cada vez que iba a la iglesia decía, Señor, ayúdame, misericordia te pido, que me dé. Y recuerdo que una hermana, shh. Y yo, pues un niño, me resentía de todo. Y ya no quería ir a la iglesia porque, ok, ya no puedo gritar. Salí corriendo de la iglesia, pero eso no era todo. Yo creo que lo que me fulminó fue cuando llegó la otra vigilia, porque yo esperaba con ansias las vigilias para dar mis especiales. Estaba muy emocionado. Cada vez que el grupo de alabanza cantaba, yo los miraba con una admiración y respeto. Yo decía, ¿algún día seré como ellos? Escuchaba cómo le daban lo admiraban, le decían, qué lindo canta el hijo del pastor, qué lindo canta ese joven del ministerio de alabanza. Y yo decía, sí, qué lindo canta, de verdad. Y yo admiraba a ese joven que cantaba, que tocaba la guitarra, y yo decía, quisiera ser como él. Todo niño, ¿verdad? Siempre tomando un diseño. Pero creo yo que cuando llegó la vigilia fue lo que me fulminó, porque ya tenía lo de mi situación económica, ya tenía lo de que la hermana me hizo callar en la oración, y creo que esto me fulminó porque
Llegué un sábado de muy temprano, la vigilia empezaba a las 10, pero yo decidí estar a las 8 9. Y dos hermanas estaban conversando, barriendo la iglesia, las que siempre barrían, ¿no? Creo yo que una de ellas era la pastora también. Y empezaron a hablar. Y empezaron a decir, oye, fíjate el hijo del hermano Elías. Sí, me duele los oídos cada vez que me siento a su costado. Escucho que grita mucho ahí en la oración, ¿no? Como que, ¿qué pasa? Escuchaba hablar, hasta ahí yo no sentía nada. Estaba con mi Biblia en la mano, listo, bien peinadito, bien a la corbata. Estaba por entrar cuando de pronto decía, hoy día creo que también van a dar su especial. Uy, pobre hijito, pobre niño que nació con esa voz de lata. Hoy día quizás también va a cantar, ¿verdad? Sí, eso es lo único que nos despierta a todos, si no fuera por esa voz de lata. Y ese momento yo me quedé como que en shock. Como que, ¿qué pasó? Me acuerdo que en ese momento yo solté mi Biblia y salí corriendo de ese lugar. De pronto dije, no vale la pena. Volví a tomar mi Biblia, me crucé con unos amigos y me quedé a jugar fútbol ese día. Ese día perdí mi Biblia. Mi primera Biblia la perdí ahí. Porque estaba decepcionado. Lo dejé, creo, en un auto. Y yo empezaba a remorderme por dentro diciendo, este es el Evangelio. Estas son las personas que me van a animar a mí. Y solamente a partir de entonces, llorando, iba a todas las vigilias, pero solo a jugar fútbol. Volví al fútbol, me refugié en el fútbol. Mis papás me golpeaban, decían, pues hijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir, pero nunca les contaba nada. Hasta que empezaron las malas juntas. Íbamos trepando mototaxis en todo el cerro, imagínense, ¿eh? Me acuerdo que en una de esas nosotros estábamos con mi hermano trepando mototaxis. Bueno, mi hermano me seguía todo lo que yo hacía porque yo era el mayor, ¿verdad? Y me acuerdo que en una de esas dije, no, ya no voy a dormir en la casa, ya no quiero saber de fiestas cristianas. Había un grupo de jóvenes que se habían dispuesto a fumar terrocal, pasta. Y como que algo me despertó y me dijo, John, ¿tú qué haces aquí con tu hermano menor? Yo veía que se compartían la marihuana, se compartían el terrocal enfrente de mí. Sin darme cuenta me había convertido en parte de ellos. Antes de que yo pudiera aceptar ese material, ¿cómo debo decir? Ese insumo de cocaína que me ofrecieron en una bolsita, se reunieron para ver a cómicos ambulantes y en eso veo que mi abuelita aparece a la distancia. Estoy seguro que si mi abuelita no se aparecía en esa noche para buscarme, creo yo que me hubiese convertido en un drogadicto. Por eso aprecio mucho la vida de mi abuelita, que goce de la presencia del Señor, que ahora está gozando de la presencia del Señor. Y recuerdo que ella nos llevó con mucho cariño, pero no se notaba lo enojada que estaba, porque nos decía, ¿cómo es posible que ustedes se hayan ido? ¿Por qué me hacen esto? Yo sufro por ustedes. Y mis papás estaban en la vigilia, ellos felices, pero mi abuelita no, ella estaba preocupada. Y nos llevó a la casa. Me acuerdo que ahí es donde yo le dije al Señor, ¿por qué me amas tanto? Si yo no lo merezco, le decía al Señor. Siempre era esa mi frase.
porque me salvó de muchas, me salvó de la muerte. Me acuerdo que me arrastró una mototaxi a un colgado, yo me arrastró casi 2 cuadras, me arrastró, no me pasó nada porque estaba protegido por mi cinturón de fierro. Era impresionante realmente cómo Dios me salvó de muchas. Estuve enfermo, nunca fui al hospital, pasé como 5 fiebres de diferentes formas, amarilla, china, a no sé, ahí cómo le llamaban, fiebre tifoidea. Pero nunca fui al hospital, siempre era de fe, porque no teníamos recursos. Llorábamos, porque no teníamos qué comer. Y cuando mi abuelita me salvó, me recordé todo eso y dije, ya no vale la pena estar en la calle, juntarme con esas personas. Dije, tengo que volver a hacer algo. Cuando mi papá se retira de la iglesia, decide abrirse campo y abrimos la iglesia en la casa. Ahí vuelve mi primer amor. Ahí es donde yo anhelaba y empecé a anhelar a grabar un disco. Volví a Dios. No arreglaba bien esa canción hasta que de pronto decía: ¿por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Era mi frase de todos los días: ¿por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Porque a pesar de todo lo que había pasado como joven, perdiéndome, hablando groserías con las personas, intentando robar a la gente, intentando tirar piedra a la gente, intentando fumar, codiciando la cerveza que nunca probé, gracias a Dios. A pesar de hacer todo eso, me instaló como un adorador. Empecé como adorador en la casa. Las hermanas y los hermanos venían y yo estaba tocando el teclado y la gente decía: hay una unción que se siente en este muchacho, hay una unción poderosa que se siente en él. Lloraban cada vez que nosotros cantábamos, cada vez que yo cantaba con el piano en casa, porque me llegó un piano un poquito más grande. Un hermano me regaló ese piano y yo ahí empecé a sacar mis primeras canciones. Me acuerdo que mi mamá lloraba y me decía: hijo, qué lindas canciones. Ella estaba detrás de mí apoyando el ministerio. Mi hermano quería aprender a tocar el teclado, pues aprendió de algún modo, pues yo no tenía la paciencia para enseñarle a él y él también se sumó al ministerio de alabanza con el talento que Dios le regaló. Empecé a enseñar a mucha gente y ahí es donde quiero grabar mi primer disco. Ahí es donde tengo sueños de grabar mi primer disco. Cuando ya tenía listas las canciones para grabar mi primer disco, lo que no teníamos era economía. No teníamos cómo pagar una grabación. Así que estábamos frustrados por eso. Mi mamá decide vender parte del terreno, rematando prácticamente parte del terreno y entonces ahí es donde entra mi papá para poder grabar, ¿verdad? Grabó sus prédicas, empezamos a mejorar económicamente. Entonces lo chistoso es que a mí me dicen que me tengo que esperar, pues, ¿no?, para grabar.
Mi papá estaba juntando sus materiales, yo sé que él sabe que tenía la esperanza de venderlo todos sus materiales y de pronto pararnos bien económicamente y después grabar. Pero mi mamá pues se salió con las suyas porque mi mamá dijo: John, vamos a grabar, te vamos a guardar un dinero del terreno. Y eso hicimos. Sacamos parte del dinero que habíamos grabado, que habíamos vendido el terreno, y nos fuimos a grabar a Huancayo. Y antes de irnos a grabar a Huancayo, nuestro crecimiento espiritual, el mío como el de mi mamá, se debió a mi abuelo, que en paz descanse, que se llama Ciro Rodríguez. Es un anciano de fe y que se sabía la Biblia prácticamente de memoria. Él decía los textos y era impresionante, era una máquina, era una Biblia humana. Este hombre nos enseñó mucho, me enseñó mucho a mí. Quería estudiar con él. Él era un escatólogo por excelencia, diría yo, porque decía las cosas tan tajantes que ahora se están cumpliendo con la Biblia. Entonces yo le decía: bueno, enséñame esto, enséñame el otro. Y estaba días y días nutriéndome de este gran hombre de Dios, al quien yo considero un padre espiritual. Porque no había segundo en que yo me aburriera. Siempre quería saber más de la palabra, más de la palabra. Esperábamos cada año su visita en la casa, hasta que nos llega una noticia de Huancayo. Mi abuelo se enfermó. En una de sus salidas de misionero tropezó y cayó a los 86 años. Prácticamente él... Perdón, me equivoqué. A los 96 años. Él tenía la esperanza de llegar a los 100. Nosotros estábamos confiados de que él iba a llegar a los 100. Pero a los 96 años tuvo una caída y que lo dejó estancado. Fuimos a verlo, yo fui a verlo. Me dijeron que eran sus últimos días, entonces yo empezaba a llorar, porque usted no se imagina tener un maestro de años y años que te enseñó mucho y luego ver que se desploma y que no lo volverás a ver. Le dije: abuelito, quiero que me enseñes. Creo que mi abuelito estaba disvariando, decía algunas cosas, otras cosas, pero una de esas me acerco a su cama y le digo: abuelito, ¿estás bien? Y mi abuelito me empieza a decir: después de la batalla, Dios nos coronará. La aflicción de nuestras almas pronto se acabará. Y seré recompensado, ya falta poco, con ese gozo eterno. Cuando mi abuelito dijo eso, yo me lo grabé en la cabeza y empecé a llorar y dije: wow. Después de cada batalla, después de cada prueba, después de cada lucha, me espera una gran recompensa allá en el cielo. Y yo canté esto. Lo compuse porque mi abuelito me dijo, cada año, por casi 3, 4, 5 años consecutivos, me decía: hijo, ¿ya está listo tu cassette? Ya está listo tu cassette, quiero escuchar tu cassette, quiero escuchar tu música, me decía mi abuelito. Y creo yo que esta era la canción que faltaba. Después de cada lucha, después de cada prueba, me espera una gran recompensa allá en el cielo. Después de cada batalla, después de cada lucha, me espera una gran recompensa allá en el cielo.
Después de viajar y dejar a mi abuelo prácticamente inconsciente ya, me pasaron la voz y me dijeron que había fallecido. Yo me quería desmayar, era impresionante el dolor, estábamos pasando momentos difíciles. Y un general de Jesucristo nos había abandonado ya para irse a gozar el descanso y el gozo eterno. Cuando me dan el dinero para grabar en Huancayo, mi abuelo ya no estaba. Y yo ya tenía el primer CD de mi ministerio en la mano. Y aquí viene lo que también sé que va a ser de mucha bendición que le cuente esto. Tenía mi primer CD en mi mano, pero no tenía recursos para comprar láminas a colores. No tenía el recurso para poder imprimirlas y comprar tapas. No sabía acerca de producción. Así lo que hice fue el primer diseño que nos cobraron unos 30 soles, creo yo. Imprimimos y mi mamá me dice, vamos a ir a Huancayo, vamos a visitar una iglesia. Fuimos a visitar a esta iglesia con el disco en la mano, pero no teníamos cómo hacerlo ya los diseños. Cuando fuimos a una radio para ponerle estas canciones, la gente dijo, queremos tener ese disco, queremos tener ese material. Y bueno, tenemos el material, pero solamente en bolsita. Y la gente, ya, vamos. Y me las compraron en bolsita. Yo veía algo de parte de Dios ahí. Porque cuando terminamos de grabar el disco en la canción número 11 o 12, que es Gozo Eterno, yo y mi papá estábamos llorando en la sala de grabación. Porque sabíamos que Dios nos había bendecido de una manera impresionante con tener ese disco. Y de pronto que estábamos por llegar a la iglesia de Huancayo para vender los discos, no teníamos lámina, entonces mi mamá nos hizo problemas. Hijo, vamos a sacar en blanco y negro. Sacamos el disco en blanco y negro, perdón, la lámina en blanco y negro. Y yo lo veía, pero mamá, esto parece pirata. ¿Y qué vamos a hacer? Hijo, tenemos que venderlo, tenemos que rayar con esto. Y mi mamá no se hizo problemas, agarró y lo vendimos en blanco y negro. Recuerdo que un salmista de la iglesia que fuimos, el pastor de la iglesia, empezó a ver, le dijimos, pastor, dígale al pueblo de Dios que tenemos discos y aquí está. Y lo vio y dijo, wow, este disco es de la edad de los dinosaurios. Yo me sentí un poquito mal, pero ahora me río, ¿no? Digo que ese fue mi principio. Y el pastor dijo a todo el pueblo, bueno, hermanos y hermanas, tenemos discos del Ministerio Unción de Fuego Celestial que acaba de grabar y en blanco y negro, así que no se pierdan esta bendición porque este disco es uno de los más antiguos que hay en este lugar. Bueno, lo dijo en buena onda, yo estaba alegre porque era un pastor que yo admiré mucho y está bien. Y me acuerdo que todos los hermanos compraban el disco, compraban, a tal punto de que se acabaron las copias de los discos. Y wow, no sabíamos qué hacer, así que sacamos más copia y creo yo ese día tuvimos dinero como el cual no habíamos tenido. Inmediatamente nos compramos ropa, camisa, empezábamos a ver cómo comprar el teclado porque yo seguía sin teclado. Nuestras primeras ofrendas en las iglesias cuando nos invitaban eran de 20 soles por día, 60 soles por 3 días. 100 soles a veces nos daban. Eso era porque todavía nadie te conocía, nadie sabía quién eras tú. Y lo más importante, creo yo, no sabían honrarte, querían que tú seas conocido para que te den mucho dinero. Y eso, yo estaba muy en contra de eso. Hasta el día de hoy nosotros no le ponemos precio a nadie. Siempre le decimos, hermano, ¿cuánto es la honra que usted tiene para nuestro ministerio? Y si nos decían, pues, hermano, tenemos 15 soles. Y yo le decía, pues, hermano, ¿quiere usted un apoyo? Entonces, hable con nuestra iglesia, hable con nuestro pastor. Hay mucha gente que nos llama. Quisiéramos apoyar a todas las iglesias del Perú, pero nos faltarían manos. Y muchas veces eso queremos hacer, apoyar a tantas iglesias. He ido a cantar a iglesias, hermano, usted no se imagina, donde ni siquiera hay parlantes.
He ido a iglesias en Chimbote en donde no había un buen equipo de sonido y no había un teclado grande con un teclado pequeño y adorábamos. He sembrado en muchas iglesias durante mucho tiempo y quizás muchos te dicen, el hermano creció, se volvió orgulloso. Es porque no te conocen, es porque no saben tu principio, no saben lo que pasaste, no saben dónde has sembrado. También hay hermanos que muchas veces contratan a grupos seculares, orquestas seculares, gastan miles y miles de dólares, pero están haciendo así puño para los verdaderos hombres de Dios, cuando deberíamos compartir. Y muchas veces nos dolía ver la indiferencia de las iglesias. He pasado casi unos 3 o 4 años de siembra, en donde hemos visto solamente un poco de lo que el Señor tenía para nosotros. Pero gané mucha experiencia. Y creo yo que llegando al desenlace de esta primera parte de mi testimonio, quiero contarles lo siguiente. Ya tenía mi primer disco en mano. La primera producción había sido realizada con éxito. Ya teníamos las copias en colores. Y fuimos al centro comercial El Hueco para ofrecerlas, ya que ahí es donde estaba el núcleo, el centro de toda la atención de los grupos de alabanza y adoración, producciones, etc. Y fuimos, yo con mi mamá o mi hermano. Y me empezaron a decir y a rebotar en cada librería diciendo, este primer disco no va a pegar, este primer disco no van a comprar, no te conocen, no necesitamos ese disco por ahora, no, difícil que salga este disco. Fuimos rebotados de muchas librerías, de muchas producciones. Y me dijeron, cuando grabes el segundo disco, compran, venga a ofrecernos ese disco. Muchas veces grupos de alabanza que van a ofrecer sus discos. Y creo yo que ahí cometí uno de los errores. Depender del hombre. Depender de la promoción de ellos. Depender de que ellos iban a promocionarme. Ahí es donde el Señor me habla en sueños. Y le habla a mi mamá. Yo no tenía teclado. Y el Señor me dice en sueños, no será el teclado, sino tus manos, los instrumentos que yo voy a usar. Se lo conté a mi mamá y mi mamá empezó a contarle a la iglesia acerca de eso. Estuvimos orando para comprar el teclado, no podíamos, de verdad, hasta el año 2014, 2015, y fíjese que eso no es una mentira, el año 2013, recién tuve mi primer teclado comprado y pagado. Fíjese cuántos años, desde el año 98, 99, que ya anhelaba tocar el teclado. El 2014 recién pude tener mi primer teclado comprado y pagado por mí. Toda esa experiencia de ser rechazado en tu primer disco y que la gente no te valorara en los conciertos. Cuando me invitaron para promocionarme, yo dije, bueno, no espero, en los conciertos no espero recibir nada porque me estoy promocionando. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, no te confíes en el hombre. Búscame más en intimidad, que soy yo el que te va a promocionar. El nivel de obediencia será el nivel de promoción que yo te daré si me eres fiel. Yo entendí que era Dios hablándome y me puse a orar, me encerré. Cuando ya tenía mi primer disco, me nombraron pastor. En el año 2008 para 2009 ya estaba pastoreando en Huancayo. Había dejado ya lo que era la alabanza y la adoración y me dediqué a pastorear. Yo era un muchacho, no tenía ni la menor idea de cómo se pastoreaba, pero ahí es donde le dije, Señor, me pueden faltar muchas cosas, pero menos tu amor. Fíjese que en ese día me sentí mal porque muchos me decían a mí, ¿eres pastor tan joven? Y yo le decía, pues soy el encargado de la iglesia, pero a mí me pusieron como pastor. Es ahí en donde estoy triste caminando por el jardín de la iglesia y de pronto huelo. Estoy oliendo un aroma de rosas o de flores exquisitos, hermano. Y no sabía de dónde venía. Y cuando vi al fondo flores amarillas, dije, no, de aquí vienen este olor. Me fui a acercar y no olía a esas flores, no olían. Entonces, ¿cuáles son las flores que huelen? Y pegadito a la iglesia habían
unas que le dicen los caballeros de la noche o las damas de la noche, creo que le dicen. No sé, unas flores que estaban medio marchitas, pero olían rico. Dios me estaba hablando. No es la apariencia lo que atrae, es el perfume, es el aroma de excelencia el que atrapa y atrae la atención. No importa si yo era joven, no importa, pero mi trabajo le iba a dar excelencia a Dios. Mi fidelidad, mi compromiso, mi intimidad le iba a decir a la gente que yo estaba cerca de Dios. Ahí es donde yo le dije al Señor: como el aroma de las flores, como la luz de la mañana, si te anhela mi alma, más de ti yo no quiero alejarme, de ti yo no quiero apartarme. Yo no sé vivir sin tu presencia. Dios mío, cuando terminé de componer esa canción dije: ya tengo una canción para mi próximo volumen. Estaba emocionado. Pero fíjese que en mi primer volumen quizás nadie lo escuchó porque dejamos de venderlo. Me dio un poco de vergüenza, cantaba un poco feíto. Y yo le pedí a Dios de rodillas: enséñame a cantar. Ahí es donde viene la segunda experiencia de mi ministerio, en donde el Señor no tan solo me enseñó a tocar, sino que también pulió mi voz con experiencias que usted no se imagina. Así que quiero compartirle esta primera parte de mi ministerio. A todos los jóvenes que sueñan y anhelan ser un ministro, apéguense a la intimidad con Dios, apéguense a la oración, no dependan de plataformas de promoción, de promotores humanos. Apéguense al mejor promotor de todos, que es el Espíritu Santo, que Él te va a abrir puertas que el hombre quizás te las puede cerrar. Si el hombre te cierra una puerta, pues Dios te abre 10 puertas más. Así que esta primera parte que sirva de mucha bendición para tu ministerio. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.